Familia de la Esperanza, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pues como siempre les digo, en el momento justo en que estén viendo el video. En este tiempo me acerco a ustedes para decirles muchas cosas, ¿no? El tiempo va pasando y las cosas de una u otra forma tienen que ir cambiando. Vemos lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero también vemos cómo vamos cayendo en nuestra propia rutina. Vemos cómo todos los días hacemos las cosas de pronto igual, algunos procuran hacerlas diferentes, pero sabemos que algo está pasando que de pronto pensamos también que no nos va a dejar muy bien parados en la vida. Hoy quiero decirles que hay esperanza. Y la esperanza está puesta en el Señor Jesús. Y el pasaje más grande para mí, el que más ha causado mella en mi corazón, es un pasaje que les he compartido una y otra vez. Y es el pasaje que está obviamente en la Biblia, en los Evangelios. En varios de ellos se cuenta la misma historia. Pero es el momento donde Jesucristo alimenta a 5,000, después dice que se va a orar aparte, tiene un tiempo de vigilia con su Padre y vemos que se llena de mucho poder y baja y viene a sus discípulos que a su vez en ese momento han entrado en la barca procurando pasar al otro lado y se levanta una fuerte tormenta. Viene el Señor Jesús andando sobre las aguas y hay un momento donde los discípulos que están asustados, y he caído en cuenta de que están asustados es por sus emociones. El miedo es una de las emociones más fuertes y los discípulos sintieron miedo al ver una fuerte tormenta. Como tenemos al Señor Jesús, o ellos tenían al Señor Jesús ya con ellos toda su vida ya se la estaban dejando a Él. La tormenta en los discípulos, y básicamente esta tormenta era algo que los discípulos en todo tiempo vivían. Ellos se encontraban a diario o frecuentemente con tormentas y se olvidaron de pronto de lo que ellos pueden hacer, de cómo sortearlo. Y hay cosas que nosotros podemos hacer y no necesitamos orar por todo. Hay cosas que ya tienen una ley definida o una recompensa definida y a veces oramos para que vengan ciertas cosas en las cuales simplemente tenemos que actuar. Por ejemplo, si usted quiere ser prosperado, porque el Señor le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿cierto? Así dice su palabra y nos apegamos demasiado a ese versículo porque es espectacular, ese versículo es genial y nosotros siempre queremos la prosperidad, pero no estamos dispuestos a hacer nada para alcanzarla. Ahora que tuve unos días de estar en casa, con mi esposa tenemos un proyecto, un plan grande, inclusive verlo como una empresa familiar. Vemos cómo el Señor nos ha ido respaldando de a poco, pero la idea es trabajar fuerte. Si yo quiero prosperar, yo tengo que trabajar fuerte. Si yo quiero financieramente prosperar en medio de pandemia, en medio de la crisis que hay, yo tengo que trabajar fuerte. Mire, yo tengo un empleo fijo y se los he contado y gracias a Dios no hemos parado, no nos hemos detenido. Hemos seguido laborando y el ingreso ha estado firme, como siempre. Y esas son las recompensas por servirle a Dios. Pero me he dado cuenta y he aprendido de mi esposa algo, que nosotros tenemos que ser emprendedores. Y en esta época de pandemia sí he visto cómo se han levantado muchos emprendedores ante tantas situaciones difíciles que la gente se ha quedado manicruzada. Muchos han optado de pronto por sacar un trapo rojo porque no tienen forma de acceder a los alimentos. Muchos han cambiado el chip, la mentalidad, la forma de pensar y han dicho: bueno, en este momento que la gente está encerrada, pues vamos a llegarles con nuestros productos.
Y esas redes sociales mías, ese Facebook y todo eso, ese YouTube, ese Instagram, están llenos de personas promocionando lo que están vendiendo. Personas que no sabían que de pronto tenían un talento y de un momento a otro empezaron a sacar talentos de donde no tenían. Y mi esposa es de las que se levanta temprano y se acuesta tarde, es de las que dicen, mientras otros duermen, yo estoy trabajando. Y yo le he aprendido demasiado a mi esposa, y en estos momentos pienso mucho en lo que estamos haciendo, y es algo que va creciendo, pero ¿fruto de qué? De esforzarse. Entonces, a veces le decimos, Señor, dame riquezas. Señor, yo quiero que tú me des a mí. Señor, yo te pido que tú me des financieramente. Pero nos quedamos quietos esperando que se abran los cielos y que caiga el maná del cielo. Eso no va a suceder. Eso sucedió en el tiempo del pueblo de Egipto, porque Dios debía sostener a ese pueblo incrédulo, ¿no? Pero entonces son todas aquellas cosas, y se me viene a la mente ahorita una parábola, que es la parábola de los talentos. El dueño de la finca, se fue lejos y dejó encargado varios talentos a unos. A uno le dejó un talento, al otro le dejó 5, y si no estoy mal, al otro le dejó 2 talentos. Y digamos, bueno, le dejó fue plata, le dejó fue dinero. Entonces, cuando volvió aquel dueño de las tierras, cobró cuentas o quiso cuadrar cuentas con aquellos personajes que habían recibido el talento, y el primero, pues de los 5 ganó otros 5, el que tenía 2 de los 2 ganó otros 2, y el que tenía uno, que este es el que me importa ahorita, dijo, Señor, yo tuve miedo y enterré el talento, aquí tienes tu talento. Al final, vemos al final de esa historia algo me parece terrible, que dijeron que el talento de ese último que no hizo nada, sino que enterró su talento, se le quitó y se le dio a aquel que tenía 10 talentos ya. Es decir, al negligente se le quita y al al negligente se le quita y al diligente se le dará más. Entre más diligentes nosotros seamos, vamos a tener más. Y la persona que es negligente, que aún teniendo talentos, porque es que es una bendición tener, así sea un talento, es una gran bendición, así sea un hito, es una bendición, pero yo ese talento no lo puedo echar a la borda, ese talento yo no lo puedo tirar al piso y no puedo guardarlo, mucho menos enterrarlo. Conozco mucha gente con talentos, con creatividad única, que pueden hacer muchas cosas. Y aquí es cuando yo les pregunto a ustedes, y les he preguntado una y otra vez, ¿usted para qué es bueno? ¿Usted qué le gusta hacer? Algunos pueden decir, no, mira que yo antes era bueno para tal cosa, hace tiempo era bueno para tal otra, hace tiempo yo era bueno para esto y esto, hace tiempo era bueno, era. Entonces, ¿qué pasó? Dejó dormir el talento que tenía y tal vez se le ha quitado. Y entonces usted ve prosperar a otros y dice, bueno, ¿y ese por qué le va bien? ¿Ese por qué está prosperando? Porque ese no ha dejado de moverse, ese ha seguido inyectando, ese de pronto le gustaba la cocina, siguió cocinando, no como el que tenía un talento de cocina y dijo, no, la primera vez que saqué venta no vendí nada, entonces repaila, yo no volví a sacar, se deprimió, se perdió, porque escondió su talento. Entonces Dios quiere premiar a los diligentes, a las personas que se esfuerzan, a los que se levantan temprano y se acuestan tarde, y empiezan a trabajar por algo, a los que se enfocan en algo. Y hay que estar muy enfocados. Me acuerdo de la historia del sabio que iba con su ayudante, discípulo, como usted lo quiera llamar. Tal vez la historia no la voy a contar como la han oído ustedes de perfecta, la cuento a mi modo. Y se fueron por allá a visitar un caserío porque eran muy caminantes y el sabio era muy sabio. Mucha sabiduría tenía el hombre. Pero arribó un día a una casa relativamente fea, muy pobre, se veía, de tablitas y de cositas que pudieron organizar su casa, y unos niños de pronto no muy bien arreglados, la gente un poco deschavetada, como dice mi mamá. Personas así estaban allí, y el sabio se arrimó y les preguntó, vea, mi gente, ¿ustedes de qué viven? Entonces el patriarca de la casa, el papá o el abuelo que estaba ahí, dijo, mire, es que nosotros tenemos una vaca
Nosotros tenemos una vaquita, y esa vaquita que está allá cerca del barranco. Nosotros vendemos la leche que nos proporciona esa vaquita y con eso sobrevivimos. Ah, ok, está muy bien, dijo el sabio, y salió y se fue. Cuando ya iban de camino, pasaron cerca donde estaba la vaca. Y el sabio le dice al ayudante: hazme un favor, empuja la vaca, tírala al barranco. Y el ayudante le decía: ¿cómo se te ocurre? Acabaste de escuchar que ese era el sustento de esta familia. ¿Cómo vamos a hacer que ellos mueran de hambre? Hágame el favor y me tira la bendita vaca. Y de tanta insistencia del sabio, él era muy fiel al sabio, el hombre discípulo empujó la vaquita, cayó, allá se desplomó, se perdió todo. Al cabo de un año, el sabio le dijo a su discípulo: vamos a ver qué pasó con esa gente. Volvieron y el lugar o el pueblo pues era el mismo obviamente, pero la casa que ellos habían visitado, los que dependían de la vaquita, había cambiado un poquito. La casa estaba como diferente, estaba distinta, ya habían levantado paredes, habían blanqueado, ya los niños habían crecido y ya tenían sus buenas botas, tenían sus buenas herramientas, tenían su buen sombrero. Y les preguntó: bueno, yo vine hace un año y aquí vivía otra familia, ¿qué pasó? La familia respondió: no somos nosotros los mismos. Bueno, ¿y qué pasó? Porque están muy diferentes. Pero ¿cómo le parece que más o menos exactamente un año, cómo le parece que la vaquita a nosotros se nos cayó al barranco y se murió? ¿Qué nos tocó hacer? Pues ante la hambruna, ante el desespero que teníamos, nos tocó hacer otras cosas. Mis hijos descubrieron que sabían sembrar la tierra y empezamos a cultivar tomate, cebolla y empezamos a vender al pueblo. Y ahorita no solamente estamos surtiendo a nuestro pueblo, sino que estamos surtiendo a pueblos vecinos. Entonces el sabio simplemente miró al discípulo. ¿Vio? Miren, a veces lo que pensamos que es malo, a veces lo que pensamos que de pronto no es una buena decisión, es la mejor decisión. A veces estamos refugiados en algo, a veces estamos estancados en algo, en una pequeña huertica o en una pequeña partecita, pero el Señor tiene preparado algo grande para nosotros. Y si a veces nuestro nido no es removido, no nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos, ¿sí? Eso la gente le llama la zona de confort. Es una zona de estar cómodos, ¿no? De decir: bueno, yo me quedo con esto y con tal de que tenga la papita del día, yo estoy bien, ¿cierto? Eso es. Entonces, vuelvo a la historia del principio. El Señor Jesucristo, recuerden que vino andando sobre el mar. Estos mares se llenaron de miedo los discípulos, pero llegó el momento de que Pedro lo vio y dijo: uy, Señor, si eres tú, deja que yo vaya. Y el Señor le dijo: obviamente, pues venga, Yamán, venga. Y Pedro se bajó. Y es el único hombre, y esto siempre lo he dicho, el único hombre que caminó sobre el mar con Jesús. Después sabemos que él se hundió, pero lo que a mí me enseñó, y fue la enseñanza más grande que yo he recibido en mi corazón, fue que Pedro dejó su zona de confort. En un instante la dejó. Era su barca, era el lugar donde él se sentía bien porque él era pescador. Él era pescador y todos los días lo hacía y él se sentía bien haciendo lo que estaba haciendo. Sabemos que después el Señor lo llevó a ser pescador de hombres, ya no era pescador de peces, sino pescador de hombres. Pero era necesario que bajara de su vida natural y se mostrara y se adentrara en la vida sobrenatural. Porque caminar por las aguas para mí es algo sobrenatural y él tenía que hacerlo y lo hizo. Empezó a caminar por lo sobrenatural. ¿Sí? Por eso es importante entonces dejar la barca y emprender, seguir adelante. Y sobre todo, con Jesús, con el Señor, todo lo podemos hacer. Entonces, hijos de Dios, esto quería decirles que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la escasez que pueda venir, nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial. Él es quien nos sustenta. Y yo le invito a que usted lo haga otra vez. Mire, cuando estábamos aquí, que venía toda la gente, yo les prediqué, yo les compartí mucho sobre este tema. Saquen ollas. Mire, qué día vi una señora que vendía arepa y yo dije: la señora no sacó. Que ya pasé por una cuadra, yo no sabía dónde vivía la señora que sacaba las arepas, cuando veo un letrero y cuando la veo ella asomada por la ventana, y era su casa, y por ahí estaba vendiendo las arepas. Entonces es hacer llegar a la gente
a que consuma a sus productos, a lo que usted tiene, pero hay que moverse. No solamente hay que orar, hay que moverse. Las cosas a veces no van a llegar. El Señor está esperando que actuemos. Moisés, ¿se acuerdan cuando sacó al pueblo de la esclavitud? Ya iban bien, el ejército del faraón venía detrás persiguiendo a esta gente, el pueblo de Israel, pero llegaron a un momento donde se encontraron con el mar rojo y no podían seguir. Moisés se iba a poner a orar y el Señor le dijo: hermano, no es momento de orar, es momento de avanzar. Y hay que ser muy entendido en esos momentos de la vida donde solamente hay que avanzar, hay que seguir adelante, hay que enfocarse, hay que emprender, hay que ser un esforzado, hay que continuar, hay que perseverar. Recuerden que los grandes hombres, los hombres exitosos, la clave para ser exitosos siempre fue el fracaso, una y otra vez. Usted no le dé miedo caerse, mientras tenga vida y esperanza, siempre se lo he dicho. Vuelva y levántese, vuelva y continúe, vuelva y emprenda, empiece de nuevo. Los grandes hombres conocidos hoy en día, que no están en la Biblia, hombres exitosos, siempre fueron unos fracasados antes de ejercer o de tener los imperios que ahora tienen. Ahorita yo no le estoy hablando que usted tiene que ser una persona que va a llenar de imperios. Prospere su parcela, prospere su huerta, prospere lo que Dios le ha dado. Es decir, labren la tierra. Sabemos que este es el año del labrador y a veces nos olvidamos de labrar la tierra y queremos sembrar en cemento. Si usted tiene un terreno y tiene cemento, lo primero que tiene que hacer es quitarle ese cemento para poder ver la tierra, después renovar la tierra, y eso se hace con las herramientas adecuadas. Yo tengo que moverme. Usted no le va a decir: vea, tierra, lábrese sola pues porque voy a sembrar. No, usted tiene que sembrar y usted tiene las herramientas adecuadas. Está la palabra de Dios, la que te alienta. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y avanzar, y labrar, y labrar, y labrar, y labrar. Lo lindo de la labranza es que el Señor va a mandar la lluvia. Y yo le invito a que usted declare siempre los cielos abiertos para usted, para su familia, para lo que usted quiere formar. ¿Sí? Hay muchas personas que luchan solamente por tener un imperio económico. No, la labranza se trata de todas las áreas de su vida, familiar, obviamente espiritual, emocional, económica también entra. Ahí está. Entonces, hijitos de Dios, espero que recordemos muchas cosas, porque todo esto ya lo hemos hablado una y otra vez, y me encanta hablar de esto porque sé que todos lo necesitamos. Solamente me resta decirles que aquí, en este distrito, les esperamos que ya todo pase. Oremos mucho para que todo pase, para que el Señor guarde nuestras familias, que nos cubra con su preciosa sangre y que nos permita ver su gloria en todo tiempo y en todo momento. ¿Listo? Con respecto a la pandemia, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes, yo sé que Dios puede sanar, yo sé que Dios puede restaurar, pero los planes de Dios no los conocemos, son mucho más grandes que los nuestros. Oremos. Yo por lo menos personalmente oro mucho para que aparezca una vacuna. ¿Sí? Es algo humano, pero el ser humano tiene que trabajar con los dones y talentos que Dios les ha dado también. Entonces oremos mucho por eso, oremos por nuestros gobernantes, presidente, gobernación, oremos por nuestra alcaldía, para que todo salga bien. Desearles entonces que Dios les bendiga grandemente a ustedes, a los que están viendo este video, que Dios bendiga a sus familias también, y que Dios les prospere. Para todos ustedes entonces, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao.